Bueno, hola a todos. Vamos a dar inicio al ciclo de charlas de arquitectura como oficio. Como saben, hoy tenemos invitados a Javier Lozada y Esteban Barrera de BLT de Córdoba. Antes de presentarlos, un breve comentario acerca del ciclo. Este ciclo lo hemos estado haciendo con el colectivo 1142 durante algunos años en el Colegio de Arquitectos de Neuquén, eh, con invitados de la región, estudios de la región, y ahora nos parecía que esta era una muy buena oportunidad para incorporarlo al ámbito de la facultad y poder ampliar un poco el panorama y incorporar a algunos estudios de distintas partes del país. Yo les voy a leer un breve texto que hace referencia al título de las charlas y que viene de la arquitectura como oficio, de un libro de Giorgio Grassi, con ese mismo nombre. Y en uno de los capítulos expresa una serie de conceptos que tienen que ver con esto del oficio de la arquitectura, que nos parecía interesante leerlo. Dice lo siguiente: vemos el trabajo de proyectación proponerse de nuevo como trabajo artesanal. Proyectar es una búsqueda paciente, siempre y en todas las direcciones. El trabajo artesanal es un trabajo sin prisa, le son ajenos los cambios bruscos dictados por las circunstancias. Es tal vez un trabajo sin ímpetu, pero ininterrumpido. Es la paciente reconstrucción de lo que destaca en las cosas ya conocidas, un proceder ordenado que reencuentra la sutileza en las diferencias. Un pastor que entre su numeroso rebaño de ovejas grises intenta distinguir una de otra. Debe reconocer necesariamente las sutiles diferencias que existen entre cada oveja y es capaz de ello. Asumir la uniformidad es desarrollar una notable sensibilidad hacia una sola dirección, ya que es necesario concentrar toda la atención en las cosas que se parecen para poder captar todas las sutiles diferencias. Este es el límite que caracteriza a la uniformidad y también al orden. El trabajo artesanal es un trabajo que se realiza con la calma y la atención que son necesarias para recoger los hilos de una obra ya empezada y que encuentra en el futuro nuevo espacio para crear y para reconocer sus propias leyes. Pero también es un trabajo que deriva del hecho de conocer sus contornos con familiaridad. Es por esto un trabajo que tiene límites bien claros y precisamente en la conciencia de tales límites está la posibilidad de superarlos. Bueno, agradecerle a Esteban y a Javier que hayan aceptado la convocatoria por segunda vez en 2 meses. Y bueno, Alexis ahí va a presentarlos. Bueno, buenos días a todos. La idea es contar alguna cosita que ya se sabe de ellos, pero bueno, en particular, Javier Lozada es arquitecto de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba, es profesor adjunto en la Cátedra de Arquitectura 4 de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica. Esteban Barrera es arquitecto también de la misma universidad y es premio Universidad Católica por promedio del 2005 y es máster en teoría y práctica del proyecto de la arquitectura en la UPC Barcelona 2008, becario también en el mismo año eh, en España, es profesor adjunto de la Cátedra de Proyecto Final y de la Facultad de Arquitectura Católica de Córdoba, coordinador de curso de posgrado de la Universidad también Católica y coordinador en la editorial de la colección de libros Arquitectos Cordobeses del siglo XX. Juntos formaron el estudio BLT a arquitectos en diciembre de 2009 y trabajando hasta en la actualidad la realización de obras, proyectos y concursos. Estos últimos en sociedad con el estudio de Alercia Ferrer, obteniendo menciones honoríficas en el concurso para la sede del Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba, el Archivo Histórico de Nacional y el primer premio en el concurso del Parque Norte de la Ciudad de Unquillo. Alterna la actividad profesional con la docencia y la actividad académica desarrollada en la Universidad Católica de Córdoba, y su trabajo ha sido
premiado, seleccionado y exhibido en las 3 bienales internacionales de arquitectura en Argentina, en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, entre otros. Fueron seleccionados junto a otros estudios para representar a Argentina en la Bienal de Arquitectura Latinoamericana del 2017, organizado por la Universidad de Navarra, en Pamplona, España. Bueno, además de diversas publicaciones. Tienen distinciones y premios diversos, y además de ser 2 buenos amigos de la casa y 2 grandes profesionales, les dejamos para que Esteban comparta pantalla y después haremos una ronda de preguntas. Todos Buenísimo. ustedes. Bueno, antes de compartir pantalla, agradecerle a Santi y a Alexis por la invitación. La verdad que nos encanta poder hacer cosas juntos con ustedes, con UFLO, la sede de Comahue, porque sentimos como mucha sintonía, digamos, conocimos la UFLO por primera vez hace varios años en un congreso que Alejandro nos invitó a participar, y ahí detectamos como mucha sintonía entre la manera de enseñar, la manera de trabajar como facultad, y lo que a nosotros nos interesa. Después, por suerte, tuvimos la visita de ustedes a Córdoba, también de un grupo de alumnos hace unos años, así que, bueno, esperemos seguir profundizando esta relación con todo este tipo de eventos. Creo que está muy bueno para poder seguir trabajando juntos. Ahora sí vamos a compartir. Ahí está. Bueno. Ahí está. Bueno, ahí cuando Santi nos invitó a poder armar esta charla para aprovechar estos ciclos de charlas de cuarentena, nos propuso quizá concentrarnos más en la vivienda. Así que vamos a hacer un recorrido por alguna de las viviendas que desarrollamos con Javi en el tiempo que llevamos como estudio, y terminar con algunos proyectos que estamos desarrollando en este preciso momento, y que, bueno, estarán por terminarse o por empezar la obra dentro de poco. Antes de empezar por este recorrido de obras, nos parecía interesante poder compartir, bueno, desde dónde salen estos proyectos, es decir, cuál es el punto de origen, o qué hay por detrás de cada proyecto. Nosotros estamos muy convencidos que los proyectos, o por lo menos en nuestro caso, no salen de la nada. Es decir, hoy en día quizás está como un poco sobrevalorado esta dimensión como creativa, singular, innovadora del arquitecto, donde pareciera que cada proyecto es ocasión de la invención de algo totalmente nuevo, y que en eso reside 100% su valor. Nosotros creemos que en realidad los proyectos, o por lo menos en nuestro caso, no son frutos quizá de esa invención espontánea o de la creatividad, o dependen de la genialidad del arquitecto, sino que por el contrario es fruto de entender un montón de cosas que son preexistentes al proyecto, es decir, que existían antes, de entenderlas, de interpretarlas y de trabajar a partir de esos elementos preexistentes para poder de alguna manera generar los nuevos proyectos. Esos elementos preexistentes para nosotros son 3 principales cosas que son nuestros puntos de partida, los elementos que nos nutren en nuestro proceso de proyecto. En definitiva, trabajar a partir de la arquitectura, es decir, la disciplina de la cual somos parte y de la cual no nos podemos salir, sino que al contrario, queremos seguir trabajando con eso. Trabajar a partir de entender el lugar también como cosa que nos antecede, el paisaje, el territorio, porque nuestro quehacer va a incidir en eso, y es necesario entenderlo correctamente, y también de entender la técnica, como de alguna manera el lenguaje o las palabras que tenemos que usar para construir o para armar un proyecto. Entonces, a partir de entender arquitectura, lugar y construcción como esos elementos que nos preceden, es donde podemos de alguna manera tomar cosas de esos 3 puntos y empezar a elaborar un proyecto. Primer punto que les menciona es decir, la arquitectura. Es decir, entender la arquitectura
como el punto de partida, digamos, como el material, robándole el término a Helio Piñón, como el material de proyecto con el cual nosotros vamos a trabajar. Nos entendemos realmente como que somos esta visión de la arquitectura como una disciplina en la que nosotros somos una parte más de algo que viene de toda la historia y que seguirá. En todo caso, podemos ser un mínimo, pequeñísimo punto, engranaje de toda esa disciplina. Y creemos que nosotros, para poder arrancar un proyecto, es necesario tomar esa disciplina, sentirnos parte y poder trabajar a partir de eso. Es decir, no, como decía antes, no pretendemos buscar la innovación total en cada proyecto, proyectar como si no existiera una historia por detrás, un bagaje, una disciplina, sino al contrario. Creemos que la mejor manera para nosotros de proyectar es entender el valor de las arquitecturas pasadas, aprender de quienes lo hicieron bien antes y a partir de ahí poder de alguna manera reinterpretarlo, reelaborarlo. En esta diapositiva, y si quiere, un 1% del universo de arquitecturas que a nosotros nos enseñan, a partir de las cuales pues, aprendemos y vamos tomando elementos de proyectar. Sería imposible concentrar en pocas imágenes de todo ese universo que es enorme. Pero si se quiere, hay como 3 grandes renglones arriba, de serie de arquitecturas que hacen hincapié en lo sistemático, en la estructura como elemento esencial de poder armar un sistema. En el renglón del medio, arquitecturas que saben interpretar las realidades del paisaje de una manera impecable y que nos pueden enseñar sobre ese tema. Y en el tercer renglón también incorporar la buena arquitectura que tenemos nosotros también en nuestra realidad local, arquitectos locales. En la mayoría de las provincias vos vas descubriendo arquitectos geniales de mediados del siglo XX, que quizá no se conocen tanto, pero con obras que tienen un montón para enseñarlos, o otros mucho más conocidos como las obras de Álvarez que están abajo a la derecha. Todo ese universo es de alguna manera lo que nos nutre y son las arquitecturas que nos enseñan, digamos, que nos permiten de alguna manera extraer esos criterios, convertir esos criterios en algo universal y poder de alguna manera trabajar con ese criterio y reinterpretarlo en un nuevo proyecto. Seguramente al escuchar esto muchos pueden pensar, bueno, pero ¿dónde está entonces la originalidad de cada proyecto? Si en definitiva cada proyecto para ustedes se trata de retomar un criterio que ya existía en una obra anterior. Y en realidad la originalidad está, para nosotros por lo menos, en enfrentar esos criterios que tomamos de arquitecturas preexistentes a realidades que son totalmente distintas y totalmente nuevas, que tienen que ver ya más con el territorio y con las realidades concretas constructivas y paisajísticas del lugar en el que nos vamos a insertar. Y otra dimensión también realmente importante para nosotros es la construcción, digamos. Esta realidad, digamos, que de la construcción que tiene que ver con la economía, con lo material y la estructura, siempre nos condiciona y nos condiciona desde un principio. Y es desde este principio donde decidimos trabajar con lo constructivo desde el momento cero. Y siempre lo hacemos desde una lógica estructural y constructiva, o sea, y procuramos siempre hacerlo a través de una grilla ordenadora que como dije al principio, nos condiciona, pero que a la vez nos ayuda a trabajar desde ahí. O sea, creemos realmente importante considerar la estructura y la construcción desde el momento cero en el proyecto. Y también nos interesa, digamos, a partir de este punto, la economía de recursos, o sea, conocer y tener en cuenta estas lógicas constructivas nos ayudan a economizar en muchos aspectos desde el momento cero. Entonces, encontramos estos sistemas constructivos, estas lógicas, que después nos dan forma al proyecto. Y como ven en esta imagen, o sea, hay distintas escalas y distintos programas, pero siempre también tratamos de ir aprendiendo de esas lógicas materiales y constructivas para después seguir aplicándolas en otras obras y en otros proyectos.
Y esta sería como la tercera dimensión que tiene que ver con el contexto, la realidad del territorio y la ciudad donde nos toca actuar. Y con Esteban siempre como que nos hacemos una pregunta y es recurrente, o sea, esta pregunta siempre es la misma. ¿Qué buscamos con cada proyecto? O sea, ¿qué es lo que queremos hacer con cada proyecto? Y casualmente la respuesta siempre es la misma, o sea, buscamos con cada proyecto ir un poco más allá del encargo que nos hacen, o sea, es considerar esta realidad del territorio, esta realidad de la ciudad, estas problemáticas locales dentro de nuestro proyecto. Entonces, es interesante porque siempre esta pregunta está presente a la hora de arrancar un proyecto. Y buscamos siempre ir más allá, un poquito más allá, ya sea en el paisaje o en la ciudad. Y esta es la realidad que nos toca o nos ha tocado hasta ahora, que es la ciudad de Córdoba. O sea, para los que no la conozcan, la ciudad de Córdoba tiene uno de los terceros ejidos más grandes del mundo y está, digamos, desde el este, desde el mar, hacia la cordillera. Es una de las primeras grandes ciudades pegadas a estas estribaciones pequeñas de sierras que no son muy grandes. Entonces, nuestra realidad es la ciudad y su extensión suburbana hacia el pie de las primeras sierras de Córdoba. En esta imagen se ve dónde están ubicadas la serie de viviendas que vamos a mostrar en esta charla, y llama la atención que están todas ubicadas en el límite periférico de la ciudad. Y esa es una realidad con la cual nosotros nos tenemos que enfrentar y tenemos que trabajar. Casi la mayoría de los profesionales que estamos trabajando en Córdoba nos toca intervenir más que en el área central de la ciudad, en la ciudad densa, en la ciudad vital, nos toca intervenir en esta situación de suburbios. Con todas las problemáticas que eso tiene, sobre todo el avance de la ciudad sobre el paisaje. ¿Qué es lo que pasa un poco en Córdoba? Como decía Javi, Córdoba tiene un ejido municipal demasiado grande y una densidad poblacional muy baja. Es decir, hay un centro, un área central e intermedia, que es la zona que sí tiene densidad poblacional, pero todo el resto es como se ve hacia los bordes de esta imagen, una ciudad de densidad baja que va creciendo casi descontroladamente, y cuando va creciendo hacia la zona oeste y noroeste, se encuentra con las sierras, pero como esas sierras no son montañas abruptas, grandes, sino que son sierras suaves que van ondulándose a poco, la ciudad va subiendo y tapizándolas a medida que crece descontroladamente, bueno, casi sin límites. Hay un fenómeno en Córdoba que es un fenómeno como de huida de la ciudad. Mucha gente en los últimos 20 años ha optado por salir de las zonas intermedias, de los barrios y del centro para ir a vivir a estas realidades, de alguna manera en busca de este tipo de paisajes, que por supuesto a quien no le gustaría todos los días levantarse y tomar su café mirando a las montañas de esta forma. El problema es que cuando esa decisión no es la decisión de una sola persona aislada, sino es la decisión de cientos de miles al mismo tiempo, lo que estamos haciendo con el paisaje es transformarlo en esto. De alguna manera, este avance suburbano descontrolado que tiene la ciudad de Córdoba hacia las sierras empieza a generar esta destrucción del paisaje. ¿A qué viene de alguna manera toda esta introducción? Es decir, esta tercera pata que nosotros decíamos de cosas que preexisten al proyecto y que nosotros necesitamos entender es esta realidad. A veces esta realidad del territorio, del paisaje, no es la realidad idílica, decir, bueno, voy a trabajar en el paisaje perfecto, en el paisaje serrano, rural, con los lagos, la parte más linda que todos conocemos de Córdoba, sino a veces es trabajar en esta realidad, y que es una realidad de la cual reconocemos sus cuestiones adversas, sus problemas, pero bueno, creemos que es necesario entenderlo para poder trabajar a partir de eso. Pensarán muchos, bueno, pero ¿qué vas a poder hacer frente a estas realidades que tienen que ver incluso hasta con la falta de planificación a partir de un proyecto como una pequeña casa implantada en uno de estos barrios? Bueno, creemos que por más que la casa sea lo más pequeña posible, tenemos que entender las realidades de lo que está pasando en nuestro paisaje, en nuestra ciudad, en nuestro territorio, para poder incidir o dañar lo menos posible
con esa nueva construcción que vamos a hacer. Y ahora sí ya entramos de lleno en este recorrido por algunas de las viviendas que fuimos desarrollando en estos años de estudio. Y empezamos por esta porque es la que más tiene que ver con esta realidad que les mostrábamos recién. Esta es una casa en Mendiolaza, que es también una ciudad pequeña, conurbada a Córdoba, bien ya montada sobre las primeras estribaciones de las sierras. Y este es el terreno sin la casa donde teníamos que implantar esta vivienda. Lo primero que se te viene a la cabeza entendiendo esta realidad es decir, cómo vamos a anular este paisaje llenándolo de viviendas. La característica de este terreno era súper interesante. Teníamos, esta foto está tomada desde la calle y el terreno baja en una pequeña barranca de más o menos 3 metros y medio. Y abajo está todo este bosque serrano, que es esta vegetación típica que tenemos en las sierras de Córdoba, que nos pareció un valor. Entonces, la primera pregunta es decir, bueno, ¿cómo podemos implantar esta vivienda de manera de poder interactuar de la mejor manera con este paisaje? Pensamos que implantar la casa en la parte más alta del terreno, de alguna manera, era bloquear desde la calle todas estas visuales al bosque, a este pequeño bosque que se encontraba abajo, privatizar de alguna manera las vistas esas al bosque, e impactar de manera muy fuerte como se viene haciendo en todo este tipo de barrios, como la imagen que les mostrábamos antes. Encontramos que nos parecía mucho más interesante tomar la topografía, implantar la casa en el nivel inferior, es decir, en el nivel del bosque que estaba abajo y no en el nivel de la calle, para de alguna manera permitir que las visuales pasen por encima de la casa y se mantengan las visuales de corrido a ese bosque serrano que se encuentra de fondo. Entonces la casa se empieza a desarrollar desde la calle como una casa casi que parece como que está enterrada, digamos, que no aparece casi desde la calle, con ese objetivo de que las miradas puedan recorrer por arriba de la casa libremente. Y por otro lado, con este objetivo de empezar a darle un poco más de refugio a esta casa, de que pueda abrir, como se ve en el corte de arriba, libremente al bosque, pero que no abra 100% a la calle, sino que sea como una cosa un poco más protegida y más refugiada quizá de las miradas vecinas. Con esto de que entonces gran parte del programa de la casa termina estando semi-enterrado, nos pareció interesante trabajar a partir de la lógica de muros portantes, muros de ladrillo, que en muchos casos iban a ser muros de contención. Sobre esa serie de muros portantes, esta parrilla de vigas que arma como un horizonte artificial, que si yo lo veo desde la calle está al nivel 0, pero que si yo lo veo desde el otro lado, desde el bosque, está a este nivel casi más 3. Y esa parrilla de vigas nos permite de alguna manera incorporar por encima solo 2 elementos que van a sobresalir de este horizonte, del techo que arman las vigas, que es una doble altura, que fue un requisito de los clientes específicamente para poner una biblioteca arriba y demás, y el tanque de agua. Esto lo que hace es poder de alguna manera, esto que buscamos, decir, bueno, que la casa de alguna manera desaparezca y tener la visual del bosque a través. Sin embargo, pensarán, bueno, ¿por qué están estos 2 cubos entonces? Yo quiero que la casa desaparezca. Nos parece interesante esta idea de poder poner en valor el bosque preexistente, que era el paisaje que teníamos y con el cual queríamos trabajar, haciendo que la casa, como decía recién, desaparezca, pero por otro lado, contrastándolo. Hay veces que cuando contrastas, por ejemplo, en este caso, lo natural con la abstracción geométrica de estos 2 volúmenes totalmente abstractos, cuando contrastas el color de todo este verde natural que está en todo el sitio con este color distinto del ladrillo que va a contrastar realmente, de alguna manera esto que teníamos por detrás se pone en valor. Este contraste entre naturaleza y artificio de alguna manera nos permitía poner el bosque en valor, incluso más, pensamos nosotros, ¿no? Que si la casa hubiera desaparecido por completo bajo el nivel 0. Y entonces para ingresar a la casa hay que de alguna manera enterrarse, meterse bajo tierra para bajar estos casi 3 metros, digamos, hasta el nivel, digamos, donde se desarrolla la casa. Y vemos cómo empiezan a aparecer una serie de patios enterrados, que en definitiva lo que nos hacen es separar los espacios habitables de la vivienda de los que son los muros de contención,
porque son muros húmedos, porque está bueno que la vivienda esté separada de esos muros que contienen tierra, y por otro lado para garantizar ventilaciones cruzadas y buena climatización de los espacios. Entonces este proceso de que ingresar a la casa es casi como meterte de alguna manera bajo tierra, entre estos muros de ladrillo, ir atravesando estos patios que son patios enterrados que nos dividen, como decía antes, los muros de contención de los espacios habitables de la vivienda. Y cuando uno ingresa al espacio principal de la vivienda, así como está totalmente cerrada la calle porque está enterrada a un nivel menos, está totalmente abierta hacia el bosque serrano, hacia el norte, para captar las mejores orientaciones, una buena luz y para tener esta sensación de que la casa de alguna manera arma un solo espacio con el interior de este pequeño bosque. En definitiva, esa casa que se veía totalmente cerrada, cuidando un poco también la privacidad, otro tema que nos interesa mucho en este tipo de barrios suburbanos, hacia la calle, está totalmente abierta hacia ese bosque y tener esta como sensación de refugio que buscábamos antes, donde tener todo abierto hacia el bosque, en ese caso, también te da esta sensación de sentirte de alguna manera cobijado de lo que pasa por fuera de la casa. Esta otra casa es una casa con un programa similar que da la casualidad que está exactamente al lado de la casa que acaba de mostrar Esteban, con una situación de terreno y de vegetación muy similar, pero que, ahí está, pero que la diferencia que tiene es que en realidad esa diferencia de nivel entre la calle y la cota del bosque es un poquito más grande. Entonces, también teniendo en cuenta esta decisión tan importante para nosotros, que tiene que ver con la implantación, con elegir correctamente, después de haber analizado el terreno, el contexto, la vegetación, la situación donde nos tocaba trabajar. Una vez analizado todo esto, definir exactamente, bueno, dónde íbamos a colocar y cómo se iba a poner este programa. En este caso, tomamos una decisión similar, pero a diferencia de la casa anterior y tomándola, digamos, como referencia y si se quiere como material de proyecto a nuestra propia obra, decidimos, por la diferencia esta que les comenté al principio, hacerla a la implantación un poquito más arriba, con lo cual nos da la posibilidad de que este plano noble de la casa, o sea, donde se desarrolla casi todo el programa, estuviera un poco por arriba de este bosque. O sea, ya la situación de participar desde la cota cero en esta casa se da en un nivel más arriba, que creemos que le aporta cuestiones interesantes y diferentes a la otra casa. El programa es bien sencillo, se orienta todo hacia el norte, hacia la misma pendiente del terreno, y lo que hacemos es directamente dejar en un segundo plano la ubicación de la calle con todo lo que esto significa, ingresando a través de un patio. Ahí Esteban les puede mostrar un patio de ingreso. Y cuando ya en la situación esta de ingreso, cuando una vez que estamos abajo, ya la calle quedó en un segundo plano y aparece, digamos, esta vegetación y este bosque al nivel de los ojos. Acá usamos otra materialidad que tiene que ver con tabiques de hormigón y quizás con otra lógica constructiva, pero que en algún punto tenía algo que ver con la casa vecina. Y exactamente al igual que la casa del lado, nuestro interés más grande fue, de cierta manera, volver a poner en valor este bosque, este mar de verde, este horizonte verde, que en este caso, a modo de bandeja,
pasa también por arriba. Entonces es una casa que termina de alguna manera escondiéndose, dándole un poco la espalda al sur y a la calle, pero a la vez permitiendo que la gente que camina o que pasa por ahí pueda seguir disfrutando de ese horizonte y de esas visuales. Eso no es requerimiento de los clientes en ninguno de los dos casos, pero para nosotros es importante, o sea, que más allá de resolver un problema o un programa en particular, también considerar que podemos aportar un poco más. Y esta imagen es una de las que más me gusta de este proyecto porque de alguna manera manifiesta estas transiciones interior-exterior, haciendo que los espacios participen de este bosque y haciendo que estos espacios que a priori son relativamente pequeños tengan su ampliación visual y de alguna manera, digamos, estés como suspendido y inmerso en estos árboles y en este bosque que es tan agradable. Todos los espacios, como comentaba al hacer referencia a la planta, abren hacia una especie de terraza balcón corrido que nos ayuda, digamos, a captar el sol del norte, un sol que es muy bienvenido en esta época y que, bueno, nos permite que todo ese espacio sea muy disfrutable. Y un poco acá el contraste de la carpintería, la madera con el hormigón, crea una atmósfera, a mi entender, linda e interesante. Y esta imagen me gusta mucho también porque muestra quizás el respeto que a veces buscamos y tenemos a la hora de implantar una vivienda y cómo ese zócalo de otra materialidad y de otro color, de cierta forma para enfatizarlo y hacer que esta bandeja de hormigón de alguna manera quede suspendida, se adapta sutil y respetuosamente al terreno. Y el terreno va bajando hacia la izquierda y bueno, y la casa va tomando aire y perspectiva hacia la izquierda y hacia la derecha casi que está apoyada y casi que participa de la cota cero del terreno. En otra casa también van surgiendo los mismos temas y también nuevos temas que nos gusta pensar y trabajar. En esta casa pensamos cómo quizá una tipología de vivienda armada en torno a un patio más o menos central a la manera de un claustro te permite en este tipo de barrios tener espacios que garanticen de alguna manera este contacto con el exterior, a su vez garantizando la privacidad, que es algo que en este tipo de barrios suburbanos, donde las casas están todas despegadas entre sí sin formar un tejido continuo, no se da con tanta facilidad. Sin embargo, acá también teníamos una situación de un terreno con una pendiente mucho más leve que en el caso anterior, pero significativa entre una punta y la otra del terreno. Entonces pensábamos, ¿qué pasa con un patio o con un claustro, yendo a la tipología de claustro a lo largo de la historia de la arquitectura? ¿Qué pasa cuando se intersecta con un terreno que no es horizontal, sino que tiene una pendiente? Y ahí empezamos a echar inconscientemente mano de referencias de otros proyectos que plantean situaciones similares. No siempre la referencia que te nutre en un proceso de proyecto, en nuestro caso, es directa, es decir, una vivienda para una vivienda, sino a veces son los tipos arquitectónicos o los criterios con los cuales en tipologías totalmente distintas, como en este caso el convento de la Tourette de Le Corbusier, se resuelve un tema que si adoptamos el criterio puede ser trasladado a otro tema o otra tipología. Entonces, ante esa pregunta, ¿qué pasa cuando un claustro o un patio central se intersecta con un terreno en pendiente? Creo que esta obra tomada como referencia nos respondió esa pregunta. Creemos que el gran aporte de esta obra fue justamente intersectar esas dos realidades, topografía
y el claustro, y generar un claustro totalmente distinto a lo que la historia venía mostrando hasta ese momento. Es decir, esta situación del claustro como lugar cerrado, digamos, que se encierra, que genera como un paisaje propio, pero a la vez, por intersectarse con la topografía, es cerrado, pero a la vez abierto al paisaje que hay afuera. Entonces veíamos que de esta situación podíamos aprender también algo para trasladar como criterio, no como solución, sino como criterio a este nuevo proyecto que teníamos que encargar de una vivienda. Como les mencionaba recién, esta vivienda tenía una pendiente continua y más leve que en los casos anteriores entre la cara norte, que había una calle, y otra calle que había en la cara sur. Es decir, la cara norte estaba más alta y el terreno bajaba levemente hacia el sur. También acá abajo, en la parte más baja del terreno, había un bosque de vegetación nativa muy interesante que nos interesaba preservar. Entonces terminamos pensando la ubicación de esta casa con esta cuestión de armarla alrededor de un patio, casi como un claustro, donde las circulaciones iban a estar siempre alrededor de ese patio y los espacios hacia afuera. Sin embargo, bueno, se termina de alguna manera adaptando a la geometría del terreno y termina siendo más que un claustro totalmente cerrado, esta U, digamos, como un medio claustro. Y cuando vemos el corte, nos pareció interesante ensayar esa situación que habíamos aprendido de la obra anterior. Es decir, este medio patio, al no apoyarse directamente sobre un terreno horizontal, sino al levantarse sutilmente en una de sus puntas, podía dejar pasar la topografía casi natural como venía, evitando hacer grandes movimientos de suelo, dejando que el terreno casi que pase libre por debajo de la casa y haciendo que uno de los laterales de ese patio en la situación de la parte más baja sea totalmente abierto hacia el paisaje. Entonces, en definitiva, esta casa terminaba armando en la planta superior, que estaba al nivel de la calle al norte, todos los espacios principales de la vivienda, pero como el terreno pasaba libremente por debajo de la casa, nos quedaba abajo de una de sus partes, abriendo el claustro hacia el patio que estaba al sur, todo un espacio, un gran espacio semicubierto que se iba a aprovechar como cochera, como quincho y algunas zonas de servicio de la vivienda. Entonces, cuando uno ve la casa desde la calle que está al norte, es prácticamente se ve como es una casa de una sola planta, donde la relación con el terreno es un poco más sutil que en los casos anteriores, trata de casi no tocarlo, es decir, se apoya en una punta nomás del terreno y después el terreno empieza a bajar naturalmente y pasa por debajo de la casa, casi como, sí, de manera un poco más natural. Como este medio patio no se cerraba en sí mismo, sino que quedaba abierto hacia la calle, todo para poder meter también la orientación y la luz del norte, lo cerramos con este muro cribado para tratar de dar privacidad también a todo el patio, que de alguna manera es todas las circulaciones de los espacios de la vivienda. Y ese cribado de alguna manera surge también de adaptarse a la geometría de la casa, que viene a su vez de la geometría del terreno. Y esta es la situación que buscábamos en un principio. El corazón de la vivienda termina siendo este patio que organiza todos los espacios, pero este patio es a la vez que cerrado y como íntimo de la vivienda, abierto hacia el jardín que tenemos abajo y se deja ver esta continuidad que mostramos en el corte, del terreno que baja suavemente y que pasa por debajo de la construcción y bueno, y sale a la otra calle. Y por debajo entonces, ya cuando el terreno bajó bastante y la altura nos lo permitió, están estos espacios que se aprovechan como cochera, como quincho, que en definitiva es cuando el clima lo permite, que acá en Córdoba es la mayor parte del año, es uno de los espacios también más utilizados de la casa. Y nos permite abrirnos al jardín que estaba al sur, pero a su vez tomar toda la luz del norte a través del patio que se vuelca de alguna manera adentro de este espacio de quincho. Y ya cuando atravesamos este patio, ya estamos del otro lado de la vivienda, desde el jardín, la casa ya toma los dos niveles, digamos, que efectivamente tiene.
Y desde los interiores, el patio es siempre el protagonista, porque organiza, como decía en la planta, las circulaciones y uno siempre recorre la casa recorriendo alrededor del patio, también a la manera de lo que sería un claustro más tradicional. Esta otra casa es una pequeña vivienda que quizás sea similar a las primeras, no tanto a esta. Y lo que tiene de particular esta casa que está en una situación muy interesante que está como en el borde entre donde termina la ciudad y empieza el campo. Y para nosotros eso también fue un lindo desafío porque la primera pregunta que nos hicimos era cómo vamos a medir, digamos, una casa tan pequeña con, si se quiere, la inmensidad de la llanura y del paisaje. Entonces, este terreno es un terreno casi rural, como les dije, al límite entre donde termina la ciudad y empieza el campo, y a diferencia de las otras casas, no se encuentra en un barrio privado, sino que es una ciudad abierta que paradójicamente no habíamos tenido muchas posibilidades de trabajar en un terreno así, que nos empezó a condicionar de algunas otras formas y de algunas otras maneras por pedido de los clientes, que tenían que ver estrictamente con la seguridad. Y de nuevo, volver a la historia de la arquitectura y volver a aprender de los maestros y volver a estudiar o estudiar por primera vez ejemplos que creemos que nos pueden aportar no solo para nuestra formación, sino específicamente para este proyecto en particular. Y esta casa de este arquitecto griego, Aris Constantinidis, siempre nos gustó y nos llamó mucho la atención, no solo por su calidad constructiva y como resultado, más allá de su materialidad, sino por la organización que hace Constantinidis de esta pequeña vivienda. O sea, es una pequeña vivienda ubicada en Grecia. Grecia tiene un clima bastante similar al nuestro, y donde en esta casa toma gran protagonismo los espacios semicubiertos. O sea, Esteban ahí está mostrando lo que es la parte cubierta de la casa, y prácticamente la semicubierta duplica la superficie. Lo que hace que Constantinidis entienda perfectamente por dónde pasa la vida y qué es lo que permite el clima. Entonces, esto fue una gran enseñanza que sacamos de esta pequeña casa, y que de alguna manera, pudiendo tomar este criterio, pensamos que podíamos aplicarlo de alguna forma en este proyecto. Este proyecto empezamos a pensarlo quizás de afuera hacia adentro, o sea, creíamos que primero teníamos que definir los límites y después empezar a ver, digamos, en el interior de estos límites que marcábamos. Y la manera en que tuvimos de decir, bueno, queremos que esta casa tenga la misma cantidad de metros cubiertos que metros semicubiertos. Una de las condicionantes que les comentaba al principio era la seguridad. Entonces, empezamos así como utilizamos la construcción desde el comienzo del proyecto, empezamos a trabajar ya desde el principio en esta casa con el tema de la seguridad como condicionante. La organización de la planta es muy sencilla, es una organización en H donde ingresas por la parte del medio, y el programa, como ven, son 2 habitaciones y la zona de estar. Pero la parte más importante para nosotros en esta casa fue toda esa superficie semicubierta que iba a aportar cantidad espacial, que iba a aportar luz, que iba a aportar usos diferenciados
a esta pequeña vivienda y que además al mismo tiempo iba a resolver el problema de la seguridad. Desde el punto de vista constructivo y por temas económicos, digamos, de presupuesto, decidimos trabajar con el bloque de hormigón, con un material industrializado, con medidas precisas, que en muchos casos está subestimado, o sea, está como dejado de lado y que en realidad tiene como mala imagen o se lo asocia quizás de manera errónea con arquitectura de poca calidad. Nosotros creíamos que esto era también un desafío, o sea, poder considerar estas limitaciones y de ahí hacerlas como fuerte de nuestro proyecto. Entonces, la parte constructiva se organiza toda en torno al módulo del bloque de hormigón, entonces, a tal punto de casi prescindir de las cotas, o sea, de decir en los planos, tantas hiladas para allá, tantas hiladas para arriba, y así se fue resolviendo no solo el proyecto, sino la casa de una manera natural y muy sencilla. Y además adoptamos también esta cuestión de la grilla, esta cuestión de los sistemas estructurales. Desde el principio, en este caso, decidimos hacer sistemas premoldeados de losas y sistemas premoldeados de pérgolas, que fueron complementando esta decisión inicial de ejecutar esta casa con el bloque de hormigón. Y esta imagen nos interesa mucho y nos gusta mucho porque es la casa empieza a medirse con ese paisaje, o sea, con esa vegetación de gran porte, con esa extensión, con esa llanura, y la decisión de casi duplicar la superficie y hacer que esta casa empiece a tener un poco más de presencia para medirse de una manera más correcta con el paisaje. Y girando este material que elegimos, nos permitió que en algunos lugares, en las partes semicubiertas y abiertas, también pudiera funcionar como filtro de luz y que pudiera funcionar como seguridad. Entonces, toda la seguridad de la casa termina resolviéndose en este perímetro y dejando que las funciones y dejando que lo que sucede dentro sea mucho más libre. A mí esta foto, creo que coincidimos con Esteban, nos gusta mucho porque más allá del excelente enfoque y ojo de Javier Agustín Rojas a la hora de sacar esta imagen, creemos que resume muy claramente lo que buscábamos con este proyecto. O sea, con pocos materiales, quizás con recursos limitados, apuntar a generar este tipo de espacios. O sea, la casa, más allá de los 140 metros cubiertos, empieza a construir todo este paisaje y empieza a tener estas miradas cruzadas, diagonales, espacios de sol, espacios de sombra, espacios bien interesantes, como les mostraba en la casa del griego, que permiten que en gran parte del año la vida suceda en estos espacios, de manera bien agradable, de manera, si se quiere, más libre, porque esta seguridad se empieza a retirar. Y bueno, creemos que esto es lo más importante de esta casa, o sea, resolverlo de una manera sencilla de lo material, de lo constructivo, pero poner el foco y poner el ojo en esos espacios semicubiertos, en esas transiciones, para poder medir la escala, para poder salir de un interior hacia un exterior de una manera más amortiguada. Y bueno, esta imagen también nos gusta porque pudimos medirnos, creemos, ¿no? Creemos que esta casa se termina de alguna manera midiéndose bien con el paisaje.
a veces charlando con amigos de Buenos Aires, y quizá también en el caso de quienes construyen en Neuquén, nos dicen, bueno, pero ustedes en Córdoba tienen esos terrenos con vistas a las sierras y con topografía y con pendientes y con esas cosas interesantes que hacen que, bueno, que es más fácil implantar el proyecto. Entonces, a veces no es tan así. La mitad de la ciudad crece hacia las sierras y la otra mitad crece en manera de barrios suburbanos sobre la llanura, con las mismas condiciones que tienen las expansiones suburbanas en ciudades en llanura, como Gran Buenos Aires, como Rosario y demás. Es decir, en esta situación de falta de referencias absolutas, digamos, donde en los terrenos anteriores teníamos la topografía, un bosque serrano, alguna visual a las sierras, que nos podía dar interés en cuanto al lugar para tomarnos de eso. También nos toca trabajar en estas situaciones donde fuera del lote, como una demarcación geométrica en un terreno plano, no hay mucho más elementos de referencia de los que tomarse. Y hay otro tema que también nos interesa trabajar mucho, que se repite constantemente en este tipo de barrios suburbanos, que es de alguna manera como esta manera importada de vivir, traída del suburbio norteamericano de la posguerra, pero que la seguimos replicando 50, 60, 70 años después, cómo de alguna manera altera también los modos de vivir. En este caso era una pareja joven que tenía mucho interés por mantener la privacidad en su vivienda. Y lo veíamos como contradictorio a la manera que proponen este tipo de barrios, donde vos te tenés que aislar de los vecinos, retirar, y todas las viviendas terminan siendo como elementos aislados, sueltos en el paisaje, que no se relacionan entre sí, y que en definitiva se están mirando unos a otros, teniendo como esta especie de ideal de vida suburbana de gente feliz regando sus plantas. Nosotros acá veíamos que, bueno, como no había grandes referencias fuera del lote mismo, nos parecía más interesante construir el propio paisaje a partir de la implantación de la vivienda. Es decir, que el elemento de interés esté hacia el interior de la vivienda, el paisaje mismo que la casa por su implantación puede construir, más que lo que se puede ver o lo que pueda haber afuera alrededor de la vivienda. Por eso acá armamos una especie de muro continuo, bastante pesado, sólido, que no tiene demasiadas aberturas hacia el exterior, y dentro de ese perímetro que armamos con este muro bastante pesado, sí, a partir de una estructura liviana, metálica, con una modulación que empieza a repetir módulos grandes, módulos chicos, y así sucesivamente, ir armando una serie de patios internos que nos permiten organizar, meter iluminación, dar cualidades a los espacios interiores y generar un patio más grande de ingreso y otro patio más grande que dé lugar a un gran árbol, un algarrobo, que era la única preexistencia interesante que tenía el terreno, un árbol como de más de 70, 80 años, que de alguna manera nos iba a permitir construir un paisaje propio y un espacio de los más interesantes de la misma vivienda. Entonces terminamos resolviendo como un único muro pesado, cerrado, que nos delimita el perímetro y el exterior de la casa, y todo lo que está al interior con una estructura liviana, metálica y cerramientos livianos que vayan alternándose entre patios y espacios interiores de la casa. Entonces así hacia la calle terminamos armando una cosa bastante cerrada, casi que tiene muy poquitas aberturas, casi totalmente ciega, con la pesadez de este muro que lo terminamos materializando en piedra, que arma como este perímetro, y de alguna manera lo liviano que empieza a aparecer adentro en toda la estructura, digamos, que va completando el interior de esta casa. La casa termina adoptando esta proporción muy horizontal, bastante chata, de manera que se pudiera como insertar por debajo de este algarrobo, que son árboles con la copa bastante baja, que generan casi como un techo, y nos parecía interesante que la casa se inserte por debajo de ese árbol y que pareciera que estuvieron siempre juntos, digamos, que pueden convivir bien el árbol con la casa, por eso termina adoptando esta proporción tan horizontal. Y el interés de la casa empieza a aparecer hacia el interior de la misma. Ya desde afuera sigue siendo este muro ciego, medio que no dice demasiado, pero a medida que vas entrando, empieza estos espacios, esto que decíamos de que la casa pueda construir su propio paisaje y generar espacios de calidad hacia el interior de los espacios que la misma casa genera. En este caso, este patio, como el patio principal, donde el techo ya pasa a ser el árbol, y donde está este contraste, ¿no?, entre lo absolutamente cerrada que es la casa hacia el exterior, con este muro pesado de piedra, y lo totalmente abierta que son los espacios interiores hacia estos espacios
intermedios, como pueden ser estos patios como el patio del Algarrobo o las galerías. Y constructivamente se replica, digamos, esta dualidad de este muro pesado, cerrado, ciego hacia el exterior, pero todo lo que está adentro con una estructura liviana, totalmente abierto hacia los patios interiores, que empiezan a cualificar también estos espacios interiores que abren hacia un pequeño patio a la derecha, hacia el gran patio con el Algarrobo hacia la izquierda. Y el paisaje entonces es lo que pasa dentro de estos patios interiores y no tanto afuera de la vivienda. Y en definitiva, el gran espacio, el espacio donde se da el 100% de la vida, en el caso de esta casa, es justamente abajo del árbol y en este patio, en esta situación de intermedia, cuando el clima lo permite. Los clientes que nos encargan esta casa son súper sociales, les encanta hacer reuniones, invitan gente, están todo el tiempo de reuniones sociales y este es como el espacio, digamos, que para ellos termina siendo el corazón de la casa. Y ahora ya como para ir cerrando, tenemos obras y una obra y un proyecto, digamos, ya que todavía no están terminados, sino que es un poco para contarles lo que estamos haciendo ahora en este preciso instante. Y Tevi, lo vamos a hacer un poquito rápido porque estamos cerca de la hora y no queremos seguir aburriéndolos. Esta es una obra que estamos terminando, es una situación bastante particular por el terreno, que ya lo van a ver, pero de nuevo, de vuelta, la cuestión de las referencias como intereses persistentes en nuestras obras. A la izquierda tenemos oficinas de SOM, en el centro tenemos escultura de Sol Lewitt y a la derecha tenemos un proyecto nuestro de hace varios años que tienen que ver con la búsqueda y el trabajo con la grilla y con la estructura como ordenadora del proyecto. Entonces, estas búsquedas insistentes de seguir trabajando con referencias no solo de obras maestras, sino también del mundo del arte y además también de nuestra propia arquitectura nos permiten ir trabajando con estos criterios. Como decía Piñón, cuando uno identifica en una obra un criterio, ese criterio ya le pertenece, ya es universal. Y de esa manera se puede aplicar de manera distinta en muchos proyectos y en muchos contextos. Entonces, en esta obra, a ver, pásate, Tevi. Bien. Buscamos trabajar de vuelta con esta referencia de la estructura y de la grilla. Y a diferencia de las otras obras que nos habían tocado trabajar, esta tenía una pequeña particularidad que era un terreno de 45% de pendiente. En todos los otros casas que trabajamos en pendiente nos tocaron pendientes relativamente suaves y cortas, pequeñas. Este es un terreno con 45% de pendiente y un lote de 70 metros de largo, en un barrio suburbano, en un barrio cerrado y relativamente nuevo. O sea que la forma y la manera en que teníamos de implantarnos nos exigía tener mucho respeto por el terreno y por su vegetación. Y acá, ¿cómo esta idea de la estructura y de la grilla empieza a intersectarse de manera diferente en las otras obras, en esta de manera diferente por la situación del terreno y del contexto? Creíamos que esta era la mejor forma de hacer que la estructura y que el proyecto y la casa tocaran y se relacionaran con la topografía. Y la decisión esta de vuelta, de implantación, que creíamos que la mejor forma era empezar a escalonar esta estructura hacia abajo y también dejar libre
las visuales desde la calle por arriba de la casa. Y cómo aparece esta estructura que lo ordena todo, esta estructura que en la crujía más grande se llena para dar lugar a los espacios habitados de la casa, y en la crujía más chica se vacía para permitir que estos espacios se conviertan en expansiones, en terrazas, en lugares de libre apropiación, para poder compensar la falta de espacios utilizables, la falta de espacios planos, y creíamos importante esto en esta casa, o sea, que esa dificultad que tenía el terreno para usarse pudiera compensarse con estos espacios semicubiertos en la crujía más pequeña. Y de esta forma poder disfrutar de las visuales y de la vegetación en una situación, digamos, bastante privilegiada. En esto, lo que decía Javier al principio, ahí está la diferencia que siempre Elio Piñón dice entre el criterio y la solución. El criterio que nosotros habíamos trabajado en la obra de las oficinas, que tiene que ver con esta estructura como una grilla que ordena todo y que se va llenando con los herramientas, quizá aprendida de algunas obras de SOM o de ver estas esculturas de Sol Levitt, termina dando una solución totalmente distinta cuando se enfrenta con una situación totalmente distinta, como es el caso de esta casa, con la topografía, con otro programa, con otra situación. Sin embargo, hay un mismo criterio que se repite que nos puede dar distintas soluciones. Y ahora sí, ya la última obra para terminar. Este es un proyecto en que estamos trabajando en este momento, ojalá pronto empiece la obra, que es una primera experiencia que tenemos, por suerte, de trabajar con viviendas agrupadas. En este caso, un conjunto de 21 viviendas en un barrio intermedio en Córdoba, en un terreno bastante particular porque está con barrios tradicionales de densidad media baja, hacia la derecha, el arroyo La Cañada, que pasa una situación bastante natural hacia el norte, y un parque urbano acá arriba, y una especie de, sí, como un pequeño barrio cerrado también de casas bastante dispersas en el medio de una vegetación. El terreno es este rectángulo que está marcado acá, que tiene un solo frente, lamentablemente no tiene ningún vínculo real con la cañada, con el arroyo que pasa atrás, sino que solo abre la calle del frente, pero que tiene como elemento muy interesante estos árboles preexistentes que eran parte del jardín de esto que solía ser una quinta de bastantes años de la ciudad, y quedó vegetación y árboles muy interesantes que nos parecía importante tener en cuenta al momento de implantar todo este conjunto de 21 viviendas en este terreno. Y volviendo a tomar mano de arquitectura de referencia que nos puede enseñar, siempre nos gustó mucho este proyecto de Souto, de las casas de patio, sobre todo como este proyecto, de alguna manera, con este recurso que usa de armar estas bandas de losas que se van alternando con una banda central y un eje hacia arriba y hacia abajo, te permiten, con una misma tipología, casi con muy pocas variaciones, adaptarse a un terreno que tiene una geometría irregular. Es decir, con este criterio de armar estas viviendas con dos bandas de losas que se replican para un lado y para otro, adaptamos esta geometría irregular del terreno. Nosotros no teníamos esa situación, tenemos un terreno con una geometría absolutamente regular, rectangular directamente. Sin embargo, nos parecía interesante poder trabajar a partir de este criterio que Souto había hecho con otro objetivo en sus casas de patio, porque nos iba a permitir evitar algo que esta mayoría de conjuntos de viviendas agrupadas que se hacen tienen, que es esta sensación de entrar a una especie de callejón angosto con todas las casas iguales que te arman como una especie de gran pasillo infinito lleno de casitas pequeñas que se van repitiendo. Entonces, de alguna manera, este criterio de tener un eje central con una banda de losas que se repiten hacia un lado y hacia otro, nos permitía generar que esta calle central, que era inevitable en este conjunto de viviendas, ya deje de ser este pasillo angosto y monótono y encerrado, sino que empiece a ensancharse a derecha y a izquierda sucesivamente, generando estas pequeñas plazas semipúblicas
que iban a generar una calidad ambiental en el conjunto, en estos espacios más semicomunes, digamos, que tiene, sí, espacios comunes que tiene el conjunto de vivienda, y que por otro lado, este criterio nos iba a permitir adaptarnos mucho mejor a la vegetación existente. Entonces tomamos como la premisa de tratar de no tirar prácticamente ninguno de los árboles preexistentes. Entonces, la flexibilidad que nos permitía este criterio de ir alternando bandas de losas a derecha e izquierda de un eje central en estos dos conjuntos, nos venía muy bien para poder ir aceptando la ubicación de los árboles que existía y dejando que este conjunto de 21 viviendas de alguna manera se encaje ahí por debajo de los árboles de una manera más natural. Entonces nos parece además, que... Sí. Discúlpate, no, además digo que esta decisión que estás comentando vos, también al intersectarlo con la topografía real, que a priori parece plana, en realidad de una punta a la otra, que tiene unos 170 metros de diferencia, baja casi 4 metros. Entonces, al tener estas losas alternadas de un lado y de otro, también nos permitió ir adaptándonos a esta pequeña topografía de una manera mucho más natural, sin tener que excavar ni rellenar tanto. Y la tipología, en definitiva, se termina armando una tipología de estas casas con un patio central, con una zona pública abriendo hacia atrás, hacia un patio más grande al fondo, y una zona privada abriendo ese pequeño patio al frente. Que si uno se pone también a ver este trabajo a partir de otras arquitecturas, es muy fácil poder rastrear desde las casas patio de Arne Jacobsen hasta estas casas patio de Souto, y bueno, y nos interesa poder tomar de esa tipología y seguir trabajando, digamos, con eso, es decir, meternos en esa cadena y poder seguir trabajando a partir de ahí. Y de nuevo el tema de lo constructivo como algo que parece también como indisociable de la decisión de implantación y del criterio con el que se estructura todo. Decidimos en este caso armar estas tiras de losas continuas a partir de unas vigas continuas que van a tener todo el largo que tienen que tener, que se apoyan entre los muros portantes que dividen las tipologías entre sí. Esas vigas continuas van a tener esta forma como de L, y las losas se van a armar con estos sistemas de losas prefabricados. Entonces, con una misma pieza de losa prefabricada, vamos a armar todo el conjunto de 21 viviendas. Es decir, las bandas de losas tienen todas el mismo ancho y se empiezan a replicar, digamos, por ir apilando directamente, por ir poniendo una al lado de la otra, perdón, las piezas prefabricadas. Y lo que más nos interesa era poder generar con este criterio de ir tirando las tiras de losas para un lado y para el otro, estos ensanches de la calle y estas pequeñas plazas y espacios comunes que va a tener el conjunto respetando la vegetación existente. Así que esperamos, si todo sale bien, ojalá en breve estar comenzando esta obra también. Y esto es una pequeña reflexión que hacíamos con Esteban a partir de la situación que nos toca vivir a los argentinos y a todo el mundo, básicamente hace casi 3 meses o más de 3 meses, que tiene que ver con bueno, la cuarentena, la virtualidad, el encierro, y creo que como una especie de juego le pedimos a algunos clientes de algunos proyectos que nos enviaran fotos de cómo estaban pasando en sus casas y que nos contaran un poco su situación. Y la reflexión o la conclusión que tomamos con esto es que más allá de la imagen, o sea, no nos interesa trabajar con la imagen como un fin, no nos importa eso, no. Nosotros utilizamos la estructura, la materialidad para llevar adelante nuestros proyectos a veces con rigurosidad, con manera de ver la arquitectura, pero que en realidad en el fondo lo que más nos interesa es esto que sucede en esta foto, digamos. Cuando el cliente puede apropiarse de su casa, empezar a darle su
su personalidad y empiezan a vivir su vida. Y es acá donde nos da grandes satisfacciones la arquitectura, porque es en estas situaciones donde creemos que cumplimos o no nuestro objetivo, o sea, porque es midiendo en la manera que los clientes mejoran su calidad de vida, es donde nosotros de alguna manera creemos que hemos salido airosos en esta profesión tan linda y apasionada que nos toca. Entonces, esto es una reflexión que tiene que ver con esto y que tiene que ver también con esa riqueza que pueden dar las transiciones entre el interior y el exterior, los espacios semicubiertos, pensar la vivienda mucho más allá de las cuatro paredes que la encierran, sino disfrutar y poder mostrar, y quizás lo que sucede afuera es tan importante como lo que sucede dentro. Bueno, y ya, ahora sí, para terminar, entonces, quizás si hay alguna constante que hay entre los proyectos que hemos hecho a lo largo de estos 10 años con Javi de estudio y cómo seguimos trabajando, nos interesa seguir trabajando, eso que les contábamos a lo largo de todas las obras. En definitiva, el proyecto que surja a partir de cruzar cosas que uno aprende de arquitecturas de referencia, de arquitecturas preexistentes, de cruzar alguna reflexión que uno pueda hacer sobre la ciudad, sobre el paisaje y sobre el territorio en el que tenemos que actuar, y de cruzar la misma información que los sistemas constructivos y la manera de construir en cada obra nos da, y a partir de ese proceso de síntesis es de donde para nosotros empieza a surgir el proyecto. Así que bueno, como esto es un proceso y seguimos, digamos, trabajando en eso, así que bueno, ahí queda la info del estudio por si alguien quiere ver o chusmear algunos proyectos más. Así que bueno, muchas gracias. Agradecemos mucho la invitación a todos. Gracias. Buenísimo, Tevi, Javi, muchas gracias. Creo que ha sido muy, muy enriquecedor para todos. Por ahí ahora los invitamos a que quiera hacer alguna pregunta. Quien no pueda con micrófono puede dejar una pregunta por mensaje y nosotros la leemos. No sé a quién le gustaría empezar. Si querés, empiezo yo, Santi. La verdad que buenísimo, muy buenas las obras y además como bien contadas. Sobre todo el resumen final que hace Tevi respecto de estas tres variables que son las que de alguna forma tallan desde la técnica y desde lo proyectual los procesos de cada una de las casas. Y una de las preguntas que me queda dando vuelta es el cliente, que es una pregunta recurrente en estas cuestiones. Si bien entiendo de que hay algunas, digamos, hay una cierta apertura por parte de los clientes y cómo es el trato con ellos, qué cantidad de participación ustedes permiten en esta toma de decisiones, si también les pasa esto de que les llega con fotito de Pinterest y le mandan cosas, carpetas con cosas así extrañas, y cómo es esa relación y cómo median con este imponderable del cliente. Y hay una pregunta ahí dando vuelta en el medio que es, en algunos de los casos, como en la casa esta que ustedes toman como referencia al monasterio de la Tourette, hay una decisión técnica y proyectual que es como casi suspender la casa en el lote, y ahí hay, si se quiere, un sobrecosto que también vinculado al cliente es cómo lo defienden en frente a otras decisiones que podrían ser un poco más económicas. Bueno, ahí el tema del trabajo con el cliente es para nosotros algo que todavía no tenemos, siempre estamos aprendiendo, digamos, a hacerlo en cada proyecto nuevo, y es realmente todo un tema que nos desvela, digamos, cómo hacerlo cada vez mejor, digamos. Y nos ha pasado de tener distintos resultados de proyectos y sí sacamos como una gran conclusión, es que gran parte de que el resultado de un proyecto sea bueno tiene que ver con también que el cliente tenga confianza en lo que uno propone, y que nos ha pasado de tener clientes que han tenido mucha confianza en nosotros y realmente nos han dejado hacer, y otros que no se han animado del todo a soltar, digamos,
el proyecto, entonces entran, viste, en estos procesos de ida y vuelta. Aún así nos ha pasado, o sea, qué sé yo, por ejemplo, la casa que decías, Alexis, de esta que tiene el patio y que el terreno pasa por debajo, ese fue el segundo proyecto. El primer proyecto era totalmente distinto, eran dos barras paralelas que se apoyaban a medio nivel, se apoyaban directamente en el terreno, pero ahí no logramos ponernos de acuerdo con el cliente no le gustaba porque se entraba desde el costado, él quería que la puerta se vea desde la calle, ¿viste? Hay muchos preconceptos también que tiene la gente. Y en ese caso, nos pasó en ese caso y en varios otros casos, en vez de agarrar un proyecto y empezar como a manosearlo y después al último no le termina ni gustando mucho al cliente ni gustando mucho a vos también, decidimos decir, bueno, déjenos hacer, a ver, probar otra cosa y bueno, y empezamos y se llegó. Y no es la primera vez que nos pasa de tener que dejar de lado un camino que habíamos elegido de un proyecto para poder ponernos de acuerdo mejor con el cliente y elegir otro. Pero después, no sé, esta casa que estamos construyendo, la última, la que mostró Javi, que está casi en la ladera de la montaña, también es una, o sea, vos la ves así a simple vista, es como bastante extraño decir, mirá que viene el cliente. Bueno, el cliente resultó ser un chico que es un sociólogo, que estaba como abierto quería como probar cosas distintas, además se eligió un terreno que no admitía muchas soluciones estándar, digamos. Pero bueno, siempre un trabajo de ida y vuelta, digamos que no es fácil tampoco, ¿no? Pero Alexis, también retomando un poco las preguntas, para nosotros es muy importante la relación con el cliente, o sea, te diría que hasta básica y fundamental. O sea, no es que nuestra arquitectura desconoce las necesidades reales de los clientes o los pedidos. Todo lo contrario, o sea, hacemos como un trabajo desde el principio con ellos, de completar responder algunas preguntas, después hacer relaciones, cómo imaginan su casa, o sea, cómo imaginan la relación entre los espacios, qué materiales les gustan, qué materiales no, cómo imaginan, cuál es todo ese bagaje que requiere cultural que traen, cuáles son los sueños, cómo se proyectan en esa casa. Lo que sí les pedimos es que no lo hagan a través de las imágenes, o sea, que no lo hagan a través de la forma. O sea, que conversen y que saquen conclusiones en muchas cuestiones que tienen que ver con el habitar, pero quitando, digamos, los preconceptos o las cuestiones que los vayan a condicionar después en cuanto a la forma. A veces es inevitable, o sea, porque ya lo hicieron o porque ya lo tenían, pero lo que les pedimos es que traten de liberarse de eso. Y en todos los casos, los resultados a los cuales llegamos, algunos mejores que otros, tienen siempre que ver con una relación estrecha y un trabajo de ida y vuelta con el cliente. Creemos que es importantísimo, es vital, o sea, y en los procesos que no hemos escuchado tanto al cliente ha sido distinto y ha sido no tan satisfactorio el resultado. Entonces, es con lo que nos toca trabajar. Y muchas veces un cliente particular y otras veces son empresas o desarrollistas que, bueno, en el fondo son clientes también. Entonces, en todos los casos también tratamos de proponerle cosas que no están en el programa, o sea, que creemos que como arquitectos es nuestra responsabilidad tenerlas en cuenta. O sea, el paisaje, la ciudad, la manera en que se va a implantar, más allá de resolver un programa en particular. Entonces, así como intentamos trabajar. Buenísimo. Ahí lo incorporamos a Dani Ventura desde Buenos Aires, para que se sume al panel. Yo tengo una pregunta que me quedó muy clara el rol que tiene la construcción en la obra de ustedes, la idea de construcción, la idea de territorio, y también es clara el uso que hacen, la postura frente a la historia.
¿no? En la recuperación de, o sea, en entender que hay una materia prima ahí latente que está permanentemente a disposición para ser utilizada y reformulada en futuros proyectos. Ahora, hicieron poca referencia a la propia, o quizá no está, pero digamos, cuando uno recorre un poco la historia de algunos arquitectos cordobeses, de alguna manera la postura frente a la construcción, me acuerdo de algunas obras de Togo Díaz, de alguna cosa de Roca, y viendo la postura también de algunos arquitectos contemporáneos a ustedes, Alarcia Ferrer, y otros arquitectos más o menos de la misma generación, hay un tema con la construcción que también emerge, me parece, o sea, el territorio no solo es entender la topografía, el clima, sino me parece que también hay una cultura ahí latente en torno a la construcción que me da la pauta que hay algo ahí, porque uno se va a Santa Fe y no está tan presente esa tectonicidad, pongámosle la obra, o esa forma de acercamiento a la construcción. Me parece que hay algo ahí que estaría bueno que si tienen alguna referencia, alguna reflexión en torno a eso, por ahí terminar de completar esta postura también frente a la historia, que es lo local, ¿no? Me acuerdo también un poco de Marina Weissman, que tiene mucho texto en relación a eso también, y que, bueno, un poco eso. Está buenísimo el tema que nos metes, que de hecho nunca lo hemos reflexionado así. Viste que cuando uno está en un contexto, o sea, nosotros con el grupo de arquitectos de Córdoba somos casi todos amigos y estamos todos en contacto, pero a veces se ven las cosas mejor cuando alguien te las muestra de afuera, como esta reflexión que estás haciendo, que lo que uno ve trabajando acá en el contexto. Pero pensando así ahora, a partir de lo que preguntas, ¿no? Quizá hay un tema, quizá, ¿no? Me estoy animando a formular una hipótesis, no lo sé. Quizá hay un tema de una generación, quizá de nuestra generación, hay muchos estudios de nuestra generación, vos decías, Alarce Ferrer son muy amigos, de hecho trabajamos en la misma oficina, digamos, compartimos el estudio, qué sé yo, Agustín Bercero, Carranza Vázquez, todo, que compartimos eso que vos decís como un interés por o sea, por la construcción como generador de forma a partir de entender sistemas constructivos, la sistematicidad. Y después si te remontas a la historia, claro, uno no puede dejar de referenciar Todo Díaz en Córdoba, pero también hay como dos Todo Díaz respecto a la construcción. Hay un primer Todo Díaz, un poco más moderno, donde vos ves edificios donde expresaba, o sea, la estructura se mostraba y empezaba a usar el ladrillo, pero el ladrillo era cerramiento, y veías con claridad el sistema constructivo, porque por un lado está la estructura, por otro de hormigón visto, por otro lado está el cerramiento, el ladrillo usado de distintos. Y después hay un segundo todo, ya más a partir de los 80 y 90, claro, donde empieza ya quizá el interés no era tanto la construcción como construcción, sino el ladrillo como material, que a veces hay una diferencia también, ¿no? En la construcción o el material. Y quizá en el segundo todo, quizá ya el interés de él estaba más puesto en el ladrillo. Y después Córdoba quedó muy asociada, digamos, a esa impronta de Todo Díaz a partir de ese segundo todo, digamos, de decir, bueno, Córdoba, el ladrillo visto, los edificios. Pero ahí, claro, el ladrillo era más el interés por el material, por su textura, por su color. Y creo que en esta generación que ahora en Córdoba que tenemos entre 30 y 40 y pico, sí creo que puede ser que esté en común, que hay un interés, digamos, por trabajar, no con un material, pero sí de darle, nada, de poner la mirada en la construcción, en los sistemas constructivos y proyectar a partir de eso también. Yo quisiera sumar, la verdad fue un gusto escucharlos, ¿no? Yo no los había escuchado nunca. Y ver un poco las obras que están haciendo y cómo estas obras están en relación a lo que se está dando hoy en la arquitectura efectivamente cordobesa, ¿no? Pero Córdoba tiene una tradición básicamente sobre estas cuestiones materiales, ¿no? Que a mí del trabajo que ustedes muestran me parece como lo más interesante, sobre todo como esa prolijidad que tiene la materialidad, ¿no? Como esta idea de mostrar los materiales como son, el hormigón, el ladrillo, los bloques, ¿no? Esta idea tiene como una cuestión, y ahí me sumo como a estas cosas que dice Kai sobre
la relación de la materialidad y la relación de la materialidad y el territorio, y esta noción de materialidad que tiene que ver con la cultura. Y creo que acá, y con los sentidos, ¿no? Y ahí quiero hacer como vincularlo con algo que quizás ustedes no hablan, pero un poco lo mencionan, que es el tema de la relación de la materialidad y el espacio, ¿no? El espacio es algo que, digamos, está definido por estas cuestiones que ustedes hablan como de sistematización de grillas. Y creo que, digamos, me parece que hay algo ahí en el discurso teórico que está muy ligado a Piñón. En ese sentido, ustedes lo mencionan todo el tiempo. Y hay algo en la arquitectura de la región que tiene más que ver con estas cuestiones más sensibles y que la cosa sensible que ustedes tienen está relacionado con el material. Y a mí me hace acordar mucho como más a los postulados de Frampton que a los de Piñón. Y en ese sentido, creo que, y que me parece interesante, porque es como que por primera vez veo que hay como dos teorías que están bastante como opuestas en el pensamiento de la cultura, ¿no? Y me parece que son las dos válidas, que están como en principio entrelazadas, ¿no? Y eso a mí me parece como muy interesante. Y hay algo que está relacionado con el territorio y está relacionado con Córdoba y con, digamos, yo conozco, digamos, a muchos de los compañeros de ustedes y generaciones quizás un poco más grandes, ¿no? Donde hacen esa relación entre las cuestiones materiales y las cuestiones perceptivas del material dentro del espacio. Y otra de las cosas que me parece interesante, que quizás podría tener como este discurso de la intermediación, que es esos espacios intermedios que ustedes trabajan, que tienen como esta idea de Aldo Van Eyck, ¿no? Como de intersticio. Y este intersticio que está dado por la secuencia que hacen entre cada uno de los lugares que aparecen en la mayoría de las obras que hacen. Por eso, no sé si es una pregunta, es como una reflexión sobre esta idea de, casi te diría, de cómo tomar la obra de arquitectura en la cultura del propio lugar, ¿no? Y me parece que Córdoba está haciendo esa diferencia respecto de otras arquitecturas que pasan en otros lugares, porque Santa Fe también la tiene, pero la tiene desde otro tipo de paisaje y otro tipo de materialidad. Nosotros los que estamos en Buenos Aires, en ese sentido somos más eclécticos, ¿no? Y algunos estamos como más cruzados con los problemas materiales. La ciudad y la metrópolis es otra cuestión, digamos, ¿no? Que habla como de otra sistematización dentro de la propia ciudad. Y después, como la otra pregunta es como esta obsesión también por el ángulo recto. Es una pregunta que, digamos, no se la hago a ustedes, sino que también se las hago a todos mis amigos cordobeses, sobre todo, en una región donde abunda la diagonal, ¿no? Como en el corte, en el territorio. Y la verdad que eso es como, también lo veo como obsesión, casi te diría, generacional, ¿no? Y de mi generación también, ojo que, digamos, nos separan unos 15 años, pero ahí estamos. Y estas son como las preguntas que dejo como abiertas, como para pensar también cómo tiene que ser un poco la arquitectura argentina, que estamos también un poco alejados de lo que pasa en gran parte de la región, y estamos tratando de conseguir como un propio lenguaje que bien lo consiguió Paraguay, bien lo consiguió Chile, y nosotros estamos ahí peleando entre lo regional y lo, digamos, quizás mirando demasiado hacia Europa, ¿no? Nada, es que una reflexión, no sé, nada, no, pero está buenísimo porque hay como 1000 temas de lo que dijiste y estaría buenísimo profundizar en todo. Pero la verdad que es muy interesante. Y me quedo con una cosa que dijiste, esto de los intersticios, ¿no?
y cómo a veces uno se puede contraponer la sistematicidad que tiene que ver más con la abstracción, es decir, con el universo de la abstracción. Vos lo podrías asociar a la teoría de Piñón, ponele, pero que le digamos abstracción, sistematicidad o lo universal con lo local, con la pendiente del terreno, con el material local o con el ladrillo que hay en Córdoba que a veces es medio deforme o la mano de obra que no construye bien. Y en superponer esas dos realidades me parece que lo interesante puede ser el intersticio, justamente. Recién preguntaba esto del ángulo recto, decir, bueno, quizás justamente el intersticio que hay entre el ángulo recto y el inclinado es lo más interesante, ¿no? Eso que pasa entre una cosa que viene de una matriz más abstracta, de sistematicidad, que a nosotros nos interesa mucho, pero cuando eso se superpone a una realidad de territorio, de topografía, o de paisaje, o de materialidad local, creo que la sensibilidad quizás no está ni en unirse a un extremo ni en el otro, sino en el intersticio entre los dos, digamos, donde se superpone esta cosa de la abstracción, del sistemático, con las imperfecciones, con lo local, con la topografía, con el material. Y quizás está bueno explorar, digamos, qué pasa con eso. Si no, viste, queda como que viste, siempre en arquitectura queremos armar como bandos o mundos, decir, bueno, estos son los abstractos, estos son los sensibles, viste. Entonces el que es sensible es re sensible y hace muchas curvas y el espacio, y el que es abstracto, no, la estructura, la grilla, qué sé yo. Pero eso a veces son simplificaciones, me parece que donde se empiezan donde se superponen las cosas que son bien distintas, me parece que ahí puede haber un interés, ¿no? También. De hecho, estamos ahora trabajando en un proyecto que también tenemos un terreno suavemente ondulado, pero la casa viene de una matriz con armamos como una estructura, ¿viste? Con columnas cada 5 metros, 5, 5, 5, que se va y arma como un plato de hormigón, pero dejamos que el terreno pase también por debajo como en otras, y nos parece que lo más interesante de esa casa está en esos espacios que empiezan a quedar abajo, ¿viste? Entre lo regular y lo súper regular que te plantea la estructura, y no sé, ahí se abren como todo un montón de mundos interesantes. Sí, a mí lo que me parece más interesante de eso es cómo estos criterios que dicen ustedes y que por ahí en principio uno puede entenderlos como muy sistemáticos y muy rigurosos, por ejemplo, en la resolución de las estructuras, de las grillas, pero que sin embargo como criterios son universales, pero que ustedes los ponen siempre en relación al contexto, o sea, a los recursos que tienen, a los materiales que tienen disponibles, al lugar. Entonces me parece que ahí es donde aparece la identidad de la obra, que me parece que es muy, muy, muy interesante, ¿no? Estaba Ale por ahí, no sé si... Sí, no sé si me oyen, si me ven y si me oyen. ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo estás? Si querés, apago la cámara y prende vos. Prende vos la cámara, Ale. Y yo qué sé, yo pensé que la había prendido. Ay. Pero no importa, lo importante no es que se me vea, sino yo quería hacer algunos comentarios. Bueno, ¿cómo le va, muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. Bueno, nos debemos la posibilidad de realizar el famoso taller que habíamos planificado, ¿no es cierto? Para abril, mayo de este año. Cuando la pandemia nos lo permita. O por ahí podemos, estaba pensando, realmente está tan bueno lo que mostraron, y a mí, yo quiero decir algunas cosas de eso, que de alguna manera me desafía o nos desafía que a lo mejor quizás podamos hacer un taller, ¿por qué no intentarlo? Hacer un taller por vía remota, ¿no? Y que los chicos que se interesen y se sumen, porque la obra es muy elocuente, es muy estimulante, digamos, la obra de ustedes. Quizás podamos tener éxito y quizás podamos hacer un taller, ¿por qué no remoto? Pero bueno, eso lo dejo, me lo planteo yo como una posibilidad, y de paso lo comparto con ustedes a ver si se nos ocurre alguna manera de hacerlo. Pero yo quería llegar a otra cosa. A mí me parece que a donde está Piñón, en lo que ustedes hablan y se nota, y en eso nos enlaza a lo que hacemos en Chipoleti, es en la utilización del material de proyecto, ¿no? Y me parece que es más, yo voy a llegar más lejos con los materiales de proyecto implícitos que yo veo en la obra de ustedes, ¿no es cierto? Y que seguramente
ustedes también son conscientes de ellos. Y para mí, digamos, sobre todo las primeras imágenes de las primeras casas, a mí me apareció la casa de Curcio Malaparte, de Libera, ¿no? Es decir, esas primeras casas que ustedes muestran, el paisaje a través de esas terrazas o esos planos horizontales que de alguna manera intermedia y articula la relación entre el observador y esos bosquecillos o el paisaje más salvaje. Y ahí me aparece claramente esta terraza de la casa de Curcio Malaparte, a través del cual, digamos, uno se asoma al horizonte de esa manera, casi como un escenario mirando la escena del mar. Pero metiéndose en la casa de Curcio Malaparte, también la manera en que Libera trabaja las ventanas, los aventanamientos para observar algunas particularidades del mar más próximo, como son esos riscos gigantes, digamos, próximos a la casa. Pero también se me aparece la referencia a Adolf Appia, ¿no? Que es aquel famoso escenógrafo que revolucionó realmente la historia de la escenografía moderna. ¿Y en qué lo digo? En la manera en que ustedes todas las obras las muestran a partir de una planta de techos con sombra, pero a su vez, o sea, el tema de la sombra y de la luz es evidente, que en la obra de ustedes es una presencia, es un material de proyecto, para decirlo en términos de Helio, material de proyecto que tiene muchísima presencia, es casi como escultórica la obra de ustedes. Y porque Adolf Appia precisamente trabaja muchísimo el tema de las escalinatas, de la sucesión de planos que van proyectando sombra uno sobre el otro, generando unos escenarios muy abstractos, muy despojados, si se quiere, donde la luz y la sombra son el protagonista. Y también tengo que decir que, por ejemplo, en la casa del claustro que sobrevuela, que está como levitando sobre el plano inclinado, sobre la diagonal a la que hacía alusión muy claramente Daniel, me aparece la casa Catasús de Coderch, la manera en que ustedes trabajan esa planta. Es decir, o sea, hay como muchas referencias que están implícitas en la obra de ustedes. Y también hay mucho de las study house, esas maneras que ustedes trabajan la relación entre el interior de las casas y el exterior, y la importancia que tiene en esa relación entre el interior de la casa y el exterior los espacios intermedios a los que también refería Dani. Me parece que la calidad de esos espacios intermedios para hacer esa relación, para enriquecer en todo caso el paisaje. Y acá una de las claves de la buena arquitectura y del buen arquitecto. No le compite al paisaje, le agrega una manera de ser mirado ese paisaje y en ese sentido lo enriquece y lo potencia. Y los espacios intermedios que generan ustedes en todos los edificios que nos mostraron, en todos los proyectos, en todas las casas que nos mostraron, es absolutamente interesantísimo, ¿no? A mí me entusiasma, al punto de que cuando a ustedes les toca trabajar, como seguramente pasa acá con muchísimos barrios cerrados, de tenés que meter una casa en medio de otras dos casas y no sabés cómo hacer para separarte de ellas, ustedes generan su propio espacio. Y ese propio espacio lo generan a partir de esos espacios intermedios, que yo quizás no los llamaría intersticios, sino los llamaría como espacios al revés, como espacios casi que están generando la casa. Casi que podría llegar a decir que verdaderamente los intersticios son aquellos que se generan entre esos espacios intermedios que van como modelando la casa. No mucho más, no tengo preguntas, tengo reflexiones para hacer que quiero compartir, porque en lo que estoy diciendo estoy haciendo un profundo reconocimiento a lo bueno, a lo interesantísimo de las casas que hacen ustedes. Realmente las conocía, algunas de ellas, otras no, pero volverlas a ver y relatadas por ustedes, realmente fue escuchar música. Muchas gracias, Ale. La verdad que está buenísimo escuchar qué piensa, o sea, las reflexiones que puedes hacer. O sea, a veces lo que ve otro de la obra que uno hace es hasta más interesante que lo que uno mismo piensa de su propia obra, digamos, porque nada, me parece está buenísimo, así que gracias.
Y Pero nada, te sumalo. agrego lo que decías de las múltiples referencias, y sobre todo seguramente hay muchos, la mayoría son los alumnos que están escuchando, digamos. En la facu a veces el trabajo es, bueno, voy a estudiar, tengo una referencia y es como lineal. De esa referencia voy a mi proyecto. Y a veces queda, cuando te toca armar una charla como esta, a veces parece que fuera así el proceso, ¿no? Porque yo te digo, bueno, la obra de Alice Constantini, vimos esto y de ahí, tac, pasa el proyecto. En la realidad no es tan lineal, a veces es que uno lo tiene que armar así para contarlo o para poder trabajarlo en la facu como de manera más pedagógica, pero en la realidad es más como dice Ale, digamos, que hay un montón más de referencias y están como de alguna manera todas dando vuelta en la cabeza y uno va echando mano, a veces consciente, pero a veces inconscientemente, a veces te dicen, che, mira, esto puede tener algo de tal otra obra, y quizás vos no lo habías pensado conscientemente, pero en el proyecto aparece y claramente es porque está, digamos, formando parte de este background que tenemos, digamos, a partir del cual vamos echando mano para un nuevo proyecto. Y está bueno que así sea, digamos, a veces no es tan lineal, sino como que hay... Pero además otra cosa, Esteban y Javier, que me parece que este concepto de material de proyecto que nosotros en la facultad lo aplicamos casi obsesiva o exclusivamente o prácticamente casi exclusivamente, el material de proyecto siempre está haciendo referencia a una obra que antecede al proyecto que estamos pensando, que estamos realizando. Y para mí el material de proyecto es el resultado de la capacidad que tiene el arquitecto de saber mirar un determinado problema y convertirlo en material de proyecto. Y acá está claro que ustedes verdaderamente, digamos, convierten ese paisaje, a ese entorno, sobre todo de las primeras casas, tan rico y tan interesante, ¿no? Con ese desnivel más que longitudinal, transversal, ¿no? Que les permite a ustedes ir como escalonando, ir jugando con las visuales. Me parece que también cuando ustedes no tienen ese paisaje favorable o que favorece los proyectos de ustedes crean su propia escenografía, su propio paisaje interno. Entonces siempre esta idea del paisaje, para mí también es una idea muy fuerte de material de proyecto. Y me parece que esto también es una manera que tanto docentes como alumnos entiendan que el material de proyecto es casi como una ética del mirar, como poner en valor el mirar, y que la verdadera posibilidad de transformar en material de proyecto cualquier circunstancia que se nos presente, más allá de tener que referir a una obra a la que estamos tomando como referencia, es cualquier circunstancia, como en Neuquén podría ser la luz o la extensión del plano horizontal o la presencia del horizonte, y como quizás a lo mejor en la pampa húmeda es el paisaje absolutamente sesgado y delimitado por la presencia del árbol que precisamente limita la mirada corta o contiene la mirada del espacio. Nada, eso digo nada más, que me parece que también eso está muy fuerte y muy presente en la arquitectura de ustedes. A nosotros, Ale, con respecto a lo que empezó diciendo Kai, lo que siguió diciendo Daniel y lo que decís vos ahora, qué sé yo, nosotros tenemos una forma de mirar y de hacer arquitectura que Esteban, al referirse, hay mucha cosa inconsciente o implícita que quizás no nos damos cuenta o no podemos verlo, y está buenísima estas instancias porque uno va descubriendo y aprendiendo también de su propia arquitectura y que eso por un lado nos halaga y por otro lado nos tranquiliza también que podemos ir por ese camino. Y hay cosas que vamos como incorporando que después no las podemos dejar. O sea, en el próximo proyecto no podemos decir, bueno, en este proyecto no vamos a considerar estos espacios intermedios porque creíamos que eran mejores para la casa tal o el contexto tal. Es algo que empezamos como a arrastrar, digamos, y bueno, creo que un poco Ale, con esta mirada ética, quizás tiene que ver eso, con plantarse desde la posición de arquitecto y decir, bueno, debemos de alguna manera los arquitectos pensar en estas cuestiones que tienen mucha importancia y que tienen que ver después, que impactan con la calidad de vida de las personas. Entonces, nada, vamos juntando
estas cosas y que después, por más que no querramos, aparecen. Y bueno, si tienen que ver con, como lo que decía Kai, con la historia corta de arquitectura cordobesa o que tiene que ver más con lo regional, y bueno, y puede ser que ahí esté implícito eso, pero a veces no es tan consciente. Yo me acordaba en esto que marcaban, porque las casas las vi muchas veces. Nosotros infinidad de veces hemos entrado a la página a ver, bueno, también hay un vínculo entre los estudios y la facultad con ustedes. Pero siempre me preguntaba por qué siempre me interesan las casas, cuando algo que ya viste y que de alguna manera también reconoces parte del origen de esas casas, ¿no? Esta idea de Souto, las materialidades, o sea, como que podés recomponer la historia. Y ahí en las palabras de Dani y de Alejandro, también me acordaba en esa idea de los espacios intermedios, intersticios, transiciones, como que en ese encuentro entre una arquitectura que tiende a la precisión, al rigor, a la sistematicidad, en el encuentro con un territorio, con un terreno específico, bueno, ahí es donde chocan esas dos posibilidades y emerge algo que le da identidad. Pero también me acordaba, y yo sé que ahí también está un poco la mano del arquitecto para terminar de construir la identidad y el carácter que tiene la obra de ustedes, tiene que ver con esto de que lo que alguna vez nos dijo García Solera, ¿no? Que el rigor no se transforma en rigor mortis, ¿viste? Que estás tan abocado al rigor que, de la obra y de la precisión que finalmente te termina siendo un corset y la cual no podés asumir ningún tipo de anomalía que le permita dotar de una espacialidad específica o de una transición espacialmente más compleja y más interesante. Me parece que la obra de ustedes también lo tiene eso, de que si bien tiene una grilla, y una grilla claramente establecida, van teniendo una serie de alteraciones y anomalías que muchas veces son las que terminan por dotar de carácter a la obra. Entonces, me parece que ahí también hay un factor interesante en la obra de ustedes, que es esa idea de sistematicidad y de rigor y de precisión no caen en eso como un discurso del cual no pueden salir, ¿no? Entonces, finalmente aparece esa soltura. Y después hay una serie de preguntas que hay varias, yo por lo que puedo ver, Santi, hay varias que hablan del lugar que tiene la dirección de obra en el proceso de proyecto y hasta dónde la dirección de obra, bueno, es más que, para algunos casos es medio evidente que participan, pero bueno, para el estudio y para, de alguna manera, cómo organizan ese tema, ¿no? De dirigir este tipo de obra, que parecería ser que requiere bastante presencia, ¿no? La verdad que creemos que esta conducción y dirección de obra es fundamental, digamos, en estos procesos. O sea, difícilmente conseguimos, digamos, el resultado final sin una dirección hasta de cierta manera rigurosa y persistente. Eso nos juega bastante en contra muchas veces porque nos obliga de alguna forma a estar siempre arriba de la obra y que eso a la hora después de cuantificarlo como trabajo es mucho más lo que damos que lo que recibimos en ese sentido. Entonces, nos terminamos como involucrando mucho en la obra, en las decisiones, en los detalles. Tratamos que el proyecto lo resuelva antes, digamos, anticiparnos a lo que pueda suceder en la obra, pero bueno, en la obra pasan mil cosas, los que estamos en obra y practicamos nuestra profesión sabemos que a veces los procesos se vuelven complejos y complicados, entonces son pocas las obras que no hacemos dirección y no participamos. En algunas directamente y en otras hasta indirectamente, pero tratamos de estar siempre arriba de los proyectos hasta que se terminan. Inclusive eso a veces nos
nos deja pegados en cuestiones técnicas que no tienen que ver con el proyecto, sino más bien con la construcción por terceros. Entonces, pero sí, respecto... lo que... No, y una cosa respecto a lo primero que decías, Kai, de a veces no caer en la rigurosidad extrema o en eso solo que hizo como discurso, lo cito de nuevo, lo hemos citado 20 veces, pero a Piñón, lo cito mucho porque fue profe mío en la maestría y estuve todo un año con él, entonces lo reconozco como un gran profesor, digamos, en lo personal, ¿no? Pero él siempre me decía... que no hay que confundir rigor con rigurosidad con rigidez. Entonces, y eso me parece súper interesante, porque a veces cuando querés dar los primeros pasos, quizás caes, viste, como por querer ser demasiado riguroso, caes en ser demasiado rígido, digamos. Y justamente cuando lo riguroso puede admitir alteraciones o puede admitir excepciones o variaciones dentro de un sistema que está ordenado, que es riguroso, hay unas variaciones y eso le da el interés y le da como la riqueza. Si yo tuviera como todo una cosa que es todo igual eso ya es rígido, según lo que me decía Helio, y comparto, me parece que está bárbaro. Pero además, déjame decir una cosa precisamente, ¿no? Es decir, a mí me parece que, a ver, de lo que ustedes mostraron hay hay como dos planos, ¿no? Para mí está el plano de lo, llamémosle ideológico, esta cosa de buscar la referencia en el paisaje, o sea, de no inventar, de no empezar de cero, sino de reconocer que en realidad nosotros lo que hacemos es transformar esos materiales, tanto de obra como materiales que pueden ser el mismo programa que nos da el cliente o que nos pide el cliente, el paisaje, o sea, todos esos son materiales que son materiales referentes y que nosotros los convertimos en proyectos en la medida que los ponemos en valor, los articulamos y hacemos arquitectura. A mí me parece que ese es un plano, ¿no? Y entonces ahí aparece un poco las referencias que ustedes hacían a distintas arquitecturas. Y una primera, a Helio, ¿cómo no reconocerle a Helio el valor que tiene justamente en haber escrito con tanta claridad sobre el proyecto? Pocos textos hay sobre el proyecto, para mi gusto, por lo menos tan claros como el de Helio, ¿no? Pero también la referencia a esas obras antecedentes de los propios trabajos de ustedes, a los que yo me permití incluso agregar otros que yo veía en las obras de ustedes. Y después está el otro plano, que es el plano que de alguna manera quizás responda también a la pregunta que hizo Alexis, a este comentario que hace Kai recién, que es a la relación con el cliente y la relación con la obra, como ustedes decían recién, creo que era Tevi decía recién, está en el propio proyecto que se va haciendo. El propio proyecto se ordena porque necesita, es decir, el orden es una herramienta. La estructura finalmente es una manera de poner en valor esa herramienta. Quiero decir, no es un valor en sí mismo, esos elementos son los que después hacen que con el cliente tengas una relación donde vos puedas ir haciéndole entenderla, el valor de lo que ustedes están produciendo. Luego también facilita la dirección de la obra, y además está a decir que lo que dice Javier es cierto, y cuando dejó de ser cierto, que los arquitectos, tanto en el proyecto y sobre todo en la obra, que lleva mucho tiempo, ponemos mucho más de lo que en realidad se nos reconoce, eso está clarísimo. Pero me parece que hay como dos planos, y el plano del orden, del rigor, de la grilla, de la estructura, que estructura, de los materiales que ponen condiciones a la obra, son digamos, son partes del proyecto, pero son de otro nivel del proyecto, absolutamente necesarios y seguramente facilitadores facilitadores para no tener problemas en la obra, para poder llevar adelante un proyecto con un cliente, etcétera. No, eso, nada más. Bueno, quizás habría que ir cerrando. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, Hola. agradecemos. Hola. Ahí está Juan. No, primero felicitarlos, agradecerle a los chicos y felicitarlos por la presentación y por mostrarnos y compartir tanta arquitectura de calidad, ¿no? Que no es muy fácil lograr y alcanzar la calidad de la arquitectura que mostraron. Y después hacer una pregunta muy operativa.
dado el contexto bueno, de tantísimos alumnos conectados que hay. Llevarlos al plano a que nos compartan algo nos mostraron en relación al modo operativo proyectual, a las herramientas que utilizan para la construcción visual de la forma, como dice Helio. Bueno, vimos detalles 1 en 20, vimos SketchUp, buenísimas herramientas gráficas. Está muy presente la rigurosidad en la estructura sostén, ¿no? Como conformadora de la estructura formal, pero por ahí compartir con todos los alumnos, bueno, es las herramientas proyectuales, o sea, ese modo operativo proyectual que utilizan para obtener estas formas, esta consistencia formal que se ve en la obra de ustedes. Muy operativa, pasamos de lo más conceptual a nivel de piso operativa la pregunta. Hablábamos en una de estas charlas de cuarentena con los profes de la UNL que nos habían invitado, que nos pedían como que leíamos a los chicos, bueno, ¿cuál es nuestro proceso de proyecto? Y después con Javi nos poníamos a pensar, decir, bueno, no sé si uno puede decir, bueno, mi proceso de proyecto es paso 1, hago esto, 2, 3, cosas. Entonces lo que le terminamos explicando a los chicos era que quizá el proceso de proyecto no es una cosa tan lineal como si quiere una receta de cocina donde yo digo, bueno, primero hago esto, segundo hago esto, tercero analizo, cuarto la estructura, quinto la función y me sale el proyecto como un producto, digamos, por una cadena de montaje, sino que lo que veíamos era que el proceso de proyecto, en nuestro caso, y creo que en el caso de todos, digamos, es como más un proceso que es un poco más complejo. Sí. ¿Escucha? Se cortó Javi, me parece, ¿no? Se cortó, ¿no? Sí. Sí, se cortó. No. Y a partir de eso, el proceso de proyecto es una síntesis de tomar todo eso. Y respecto a cosas así como más prácticas, más operativas que nos preguntaba Juan, tratamos de elaborar mucho con modelos. O sea, las primeras decisiones básicas de implantación con alguna maqueta real y un modelo real. Pero eso tiene como un límite. Después, cuando te querés meter a profundizar más con más detalle y más cosas, trabajamos ya a partir 100% de modelos digitales, donde vamos incorporando, digamos, toda esta información. Bien, David, gracias. Se te había cortado en una parte. Sí, tengo una conexión medio mala, me parece. Está bien. No, pero está bien. Y se ve ese trabajo, o sea, en la construcción de la forma y la rigurosidad proyectual. Así que, bueno, agradecerles nuevamente, ¿no? Santi. Bueno, Javi, Tevi, muchas gracias. La verdad que fue un gusto escucharlos, ver sus obras, además tan bien explicadas. Y bueno, al fin lo conseguimos después de algunos intentos fallidos. Y queda pendiente el taller que comentaba Ali para ver cómo lo hacemos y esperamos que sea lo antes posible. Y ojalá que cuando pase todo esto podamos ir haciendo los viajes y viendo personalmente. Creo que, como dije al principio, y hablo esto un poco por muchos profes de la Católica, tenemos sintonía con UFLO, digamos, y hemos hecho un par de cosas en común y estuvieron muy buenas, así que celebro este tipo de eventos virtuales o reales para seguir haciendo crecer esta relación entre las universidades y entre Córdoba y Neuquén, y bueno, la verdad que nada, quedamos disponibles para seguir haciendo, ojalá sigamos haciendo cosas, la verdad que está buenísimo. Bueno, vamos a ver si podemos hacerlo virtual, ¿eh? Dale. Vamos a buscarle la vuelta. Me gustó Alejandro la virtualidad. Sí, yo no me rindo. No me va a ganar este bichito, ni a ustedes ni a nosotros. Así es. Un saludo, de mi parte, un saludo grande y un reconocimiento muy bueno lo que vimos. Bueno, muchas gracias por compartirlo. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos también que participaron y nos veremos en la próxima. Un abrazo. Abrazo grande. Abrazo a todos. Chau. Abrazo grande, chicos. Chao, Javier. Chao, Juan. Chao, muchas gracias, chicos. Chao, Daniel. Chao, Ale. Chao. Carlos, nos vemos. Muchas gracias. Chao.